Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir, vamos a hacer entrevistas virtual y también invitadas en el set. Y esta noche nos acompañan Belinda Martínez Larios, nutricionista y cofundadora de Stress Center. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, gracias por la invitación y estamos aquí con un placer para poder atender todas las dudas que tengan los televidentes y también mencionar sobre la nutrición y la buena salud que podemos tener. De eso se trata. También Vanessa Martínez Larios, cofundadora de Stress Center. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer acompañarte a ti y a tu audiencia en esta noche. También nos acompaña hasta los Estados Unidos, vamos a hablar con Vilma Orellana, paciente de Stress Center. Doña Vilma, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para hablar de la salud alimenticia, nutricionista, que es necesaria para todos. Muy bien. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador, la Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Belinda, estuve leyendo la información y habían algunos conceptos muy interesantes que me llamaban la atención. Somos lo que comemos, era uno de ellos. Y ese equilibrio que se debe de tener en nuestro cuerpo, no solo hablando de la parte alimenticia como tal, sino nuestras emociones y todo lo demás. Sí, nosotros en Stress Center tenemos como esta filosofía de que sí, somos lo que comemos. Agarramos la frase, ¿verdad?, de filósofo Ledwin que implementó o que dijo esto, y no lo hacemos nada más de lo que ingerimos físicamente o el alimento que ingerimos y que nos va a nutrir, sino que también vemos tres pilares fundamentales, que es nuestro físico, nuestra emoción y nuestra mente, ¿verdad? Y que una cosa nos lleva a la otra. Yo no puedo tener, y a lo largo de lo que he tenido la oportunidad del trayecto de evaluar pacientes y de estar con pacientes, si uno da una dieta como normalmente acostumbramos a dar y no vemos el factor emocional que esta persona tiene en su entorno, en su alrededor, empiezan a surgir ciertas situaciones en donde la dieta empiezan a perderse y empiezan a no seguirla. Y es ahí donde uno entra y dice, bueno, hay que tener un trabajo multidisciplinario. Correcto. Y creo que hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo varias situaciones dentro de la clínica que nos ha permitido ir experimentando y ir viendo que estos tres ejes son lo más importante para una buena salud, tal como también lo define la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que es estar en un estado de bienestar físico, emocional y mental, y obviamente también nutricional, ¿verdad? Que lo tomaría yo en consideración o en cuenta, ¿verdad? Si, Hipócrates también decía que nuestro alimento sea nuestra medicina, o que nuestra medicina también sea nuestro alimento, pero no solo considero que la alimentación tal cual de una dieta balanceada o de saber qué comer en una dieta balanceada, sino que también de qué me estoy llenando a mi alrededor, de qué pensamientos estoy yo teniendo, de pensamientos buenos o pensamientos malos. Estos pensamientos, mi papá los mencionaba, mi papá es neurocirujano, y él los mencionó como pensamientos tóxicos o pensamientos basuras que constantemente tenemos. Entonces estamos viviendo en una situación de alimentación también, le decimos, o entorno, diría yo, tóxico, ¿verdad? Donde no solo la comida chatarra me está influyendo, sino que también lo que me está influyendo es cómo yo estoy pensando. Es que si yo estoy pensando en enojarme constantemente, en que estoy triste constantemente, en que la situación que me hizo
fulanito tal me está irritando y estoy generando constantemente ese pensamiento, pues así también va a ser mi estado de salud en general. Es que al final también, Vanessa, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de una dieta o de una comida balanceada, hacerlo conscientemente de que lo necesitamos, a decir, bueno, ni modo, ya el típico, o sea, a la fuerza ni los zapatos. Y eso no nos ayuda. En el gimnasio, muchas veces la gente que es bien profesional en lo del ejercicio, dice, mucho está en la mente, decir, este ejercicio me va a funcionar, me voy a concentrar y lo voy a hacer, y ahí tiene ganado un porcentaje grande. Palabra clave, en la mente está todo lo que puedo o no puedo lograr hacer. Y hay otra gran idea que quisiéramos subrayar en esta noche, y es, todos los días nos alimentamos, todos los días comemos, comemos algo, decidimos tomar un alimento o, como tú decías, resistirme a esta dieta o a este régimen alimenticio que de pronto me han prescrito, ya sea por un término de salud, por una situación de beneficio propio, y mentalmente yo voy a poner una predisposición hacia esa alimentación. Entonces, al decir que todos los días nos alimentamos, también tenemos que ver que todos los días alimentamos nuestra mente y nuestras emociones con algo. Y que muchos de los logros que alcanzamos o que no alcanzamos precisamente parte de esta posición mental en la que me pongo. Cuando yo digo, yo no puedo ponerme a dieta, cuando yo resisto este régimen alimenticio, tengo que ver y tengo que preguntarme qué es lo que está detrás de esto. Porque, como bien decía Belinda, muchas veces son factores emocionales, muchas veces son factores en los que yo estoy trasladando hacia mi hábito alimenticio alguna emoción, alguna depresión, algún tema de irritabilidad, y eso lo hemos visto con mayor auge ahorita en la pandemia. Creo que todos los que estuvimos expuestos, y pues fue a nivel global, a este encierro, una de las cosas que primordialmente vimos fue el cambio en nuestros hábitos alimenticios. Y eso es porque hay una canalización del estrés y de la ansiedad que va a repercutir directamente en cómo me estoy alimentando. Es que, y además el tema de comer tranquilo, como dicen, llegar, sentarse, comer sin preocupación, a comer a la carrera, a comer de verdad con un problema, como dice la gente, ni cae bien la comida al final. ¿Y por qué no cae bien? Esa es la pregunta. Porque hay un factor emocional. Y esos factores emocionales que conllevan, obviamente, es a veces, o bueno, en su mayoría fisiológicamente hablando, es debido a que una situación que nos sometemos a nuestro cuerpo a una presión, ya, llámese física, ¿sí? Como es el caso del estrés, que esa es la definición que nosotros más damos, que es a nivel físico, ¿verdad? Que es una fuerza aplicada a un cuerpo, lo va a transformar, lo va a destruir también, ¿ok? Y al someter estas situaciones o estos entornos o estos estresores, que son todos los factores familia, situación económica, problemas de trabajo o exceso carga laboral, son nuestros estresores que van a hacer que nuestro cuerpo lo empiece a asimilar como una situación de amenaza, ¿sí? Y empieza a secretar ciertas sustancias que van a empezar a dañarnos, como es el exceso de la secreción de una hormona que se llama cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés, ¿ya? Y esa es la que, gracias a ella, es la que también produce a nivel endocrino o a nivel ya de mi cuerpo, inflamaciones. Y a pesar de que a veces uno dice, ay, mira, es que empecé con gastritis, porque por el exceso de cortisol empiezan todas las itis, y está el abecedario de las itis, que son inflamaciones, exacto, colitis, gastritis, cefaleas, tinnitus o zumbido en el oído. Empieza de la A a la Z, hay patologías, ¿verdad? O enfermedades que comienzan a aparecer. Y a veces llegaban a la clínica los pacientes diciendo, es que hoy tengo gastritis, necesito la dieta para la gastritis, que tengo reflujo y necesito ahora una dieta para reflujo, que también me salió el colesterol alto o que me salió el azúcar alta y entonces necesito una dieta para el azúcar alta y ahora necesito medicamentos. Entonces ahí es donde vemos de que la emoción, ¿ya? Que empezó porque de repente algo
emocionalmente fuerte o que yo me estuve sometida a una gran presión, y al ir pasando el cuerpo empieza a manifestarse y empieza a decir, bueno, hoy empiezan a salir todas estas enfermedades. Claro. Y de nada me servía a mí darle solo la dieta si no comprendemos todo el ente. Muy bien. Y si no vemos la forma de cómo nosotros podemos mejorar la salud también mental y emocional. Muy bien. Doña Vilma, ¿usted cómo conoció Stress Center y qué problema tenía para que buscara ayuda para solucionarlo? Sí, pues hace algunos años yo visité la clínica del doctor Rafael Martínez Cortés, el papá de la licenciada Vanessa y Belinda, y pues estuve en tratamiento con él durante algún tiempo, pero luego me sentí bien y ya dejé de ir. Pero posteriormente, incluyendo esta pandemia, comencé a sentir malestar, todo lo que ha narrado Belinda y Vanessa. Entonces, un día milagrosamente recordé al doctor y de esta manera lo busqué. Fue así como que me contacté con ellos estando aquí, y mi sorpresa fue que ellos daban consulta así por medio de esta plataforma de Zoom. Y pues es así como he estado en contacto y comunicación con ellos. Muy bien. ¿Y cómo le ha ayudado pues todo este proceso en mejorar sus hábitos? Sí, primeramente, bueno, lo que dijo la licenciada Belinda, comienza con gastritis, colitis y bueno, y esa serie de malestares, y entonces uno comienza a visitar un médico, otro, y luego el médico le dice que está bien, pero los malestares siguen. Entonces, luego que comencé a tener las sesiones con la licenciada Vanessa, fuimos viendo y yo le manifestaba los malestares que tenía, y fue así como luego me contactó con la licenciada Belinda, quien me dio bueno, digámoslo, un plan alimenticio, ¿verdad? Para yo poder, pues a veces uno piensa que lo que está comiendo está bien y pues cree que no, esto no lo como porque me cae mal, o es así, cuando podría ser contrario lo que uno está haciendo y los malestares pueden continuar. Algunas personas posiblemente les dé de aumentar de peso, a otras más adelgazar, o bueno, de diferentes maneras, pero en mi caso, cuando me dieron ya el plan alimenticio, pues yo empecé a sentir mejorías, aunado también con las sesiones que tuve o que he tenido con la licenciada Vanessa, me han ayudado mucho a superar el problema de estrés. Y además con el doctor Rafael Martínez también, y pues eso me ha ayudado mucho a poder superar el problema del estrés, y yo pues hasta ahorita pues le digo yo a ella, ya ahorita ya me dan ganas de bailar, de salir, de cantar, cuando antes no lo hacía. Muy bien, muy bien. Gracias por contar su testimonio. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Leía también esto de, al tener pensamientos negativos, dice, temores, preocupaciones son considerados basura o tóxico, equivalen a comida chatarra, Belinda. ¿Eso es realmente así? O sea, ¿nos puede afectar tanto la parte emocional como la parte alimenticia si tenemos esa carga negativa a diario? Y me refiero, o sea, es bien fácil decir no te estreses, no, por los trabajos, por la pandemia, por lo que sea, tenemos que saber sobrellevarlo porque no está en nuestras manos cambiarlo. Sí, y al igual que la alimentación, yo les diría a todos, ¿verdad? No es que haya un alimento mejor o un alimento peor, ¿ya? Al igual es el estrés, no puedo decir que el estrés es malo, de hecho el estrés también es bueno, y el estrés es estrés, decía mi papá, y el estrés es lo que nos motiva también a nosotros a seguir adelante, ya a que nos superemos, ¿sí? Pero la clave está en cómo yo lo voy a transformar, igual en la alimentación, el alimento tal cual no es que sea malo, ¿sí? Un pan no es malo, te va a nutrir, el problema es la cantidad o la forma de la preparación en la que yo voy a optar para poder nutrirme y que no me vaya a afectar. Y obviamente
sí, los excesos de estrés negativo o los pensamientos basuras o tóxicos, como lo mencioné, sí van a repercutir en que yo elija productos o alimentos que también sean tóxicos o malos, y por eso hacíamos esa comparación en esa idea de decir, al final los pensamientos también pueden ser tóxicos o chatarras, como la comida tóxica o chatarra, ¿sí? Porque yo elijo qué voy a comer, ¿sí? Igual nosotros podemos elegir qué voy a pensar, o ante esta situación que me está dañando, cómo voy a actuar, y para ello tenemos que aprender a conocernos, a conocer cómo es mi temperamento, a conocer cuál es mi debilidad, cuál es mi fortaleza, y al conocernos, aprender a conocernos, incluso nos va a ayudar a ser más fácil que una dieta se arraigue o que un cambio de hábito se vaya transformando. Hábito en general, no solo hábito nutricional, o sea, no solo un hábito de decir, hoy quiero llevar un régimen de alimentación para que me aprenda a nutrir, y porque como se ha visto que tras la situación de COVID, las personas con obesidad, muchos están consultando así, las personas con obesidad tienen más tendencia a poder llegar a un grado severo, entonces muchos se asustan, ¿sí? Y empiezan a decir, ya me va a dar, entonces empiezan a buscar, y de hecho nos están buscando constantemente por eso, ¿verdad? Porque quiero bajar de peso, pero va más allá de decir, ok, sí, pero tienes el temor, y entonces, ¿quién me va, lo que te estoy dando, por más nutriente que tengas, si tú tienes el temor, tus hormonas y tus neurotransmisores te van a jugar chueco, ¿sí? Y te van a empezar a dañar. Ahora, Vanessa, no solo se trata de decir, ok, entonces yo me voy a quedar callado, no voy a contestar, si yo realmente era una persona agresiva, pues simplemente me calmo y mejor me muerdo la lengua, porque eso al final también termina estallando. O sea, es el manejo real de cómo vas a hacer para que no te impacten las cosas que no puedes controlar que puedan llegar a tu vida. Creo que ahí has tocado un punto muy importante, y lo primero que te podría decir es que primero tenemos que entender a nuestro cerebro y entender que nuestro cerebro va a ser terco. Por eso es que nos cuesta tanto hacer una dieta, por eso es que nos cuesta tanto empezar con algo tan sencillo como decir, voy a elegir qué alimentos voy a comer que me nutran. Bueno, si someterme a un régimen alimenticio resulta difícil porque empiezo a ver que todo el mundo me empieza a ofrecer pasteles, churros, y que las comidas y las invitaciones empiezan a aflorar, ahora imagínate lo difícil que es cambiar un hábito en el pensamiento. Y la primera idea es que nuestro cerebro es terco. Cuando digo que el cerebro es terco es, si yo ahorita, Eduardo, te digo, mira, Eduardo, no estés pensando, por favor, en tu corbata morada de puntitos blancos que combina bien con el traje, pero no, por favor, pienses en esa corbata que está muy bien hecho el nudo y que se ve que es de tela suavecita. ¿En qué estás pensando, Eduardo? En la corbata. Estás pensando en la corbata, y les aseguro que todos los televidentes que nos están viendo seguramente empezaron a buscar y ver o a imaginar la corbata. ¿Por qué? Porque el cerebro va a hacer exactamente lo opuesto a lo que yo le estoy dando como instrucción. Así somos. Así somos todos. Entonces, si yo empiezo y le digo, no te estreses, no te estreses, mira, relájate, ¿qué crees que vamos a hacer? Estresarnos. Voy a estresarme más. Así funciona cuando nos hacemos el firme propósito de decir, hoy no me voy a enojar. Automáticamente estoy dándole una orden al cerebro para que esté en modo alerta. ¿Y qué quiere decir modo alerta? Que esté cada vez más pendiente de cualquier detonante que me genere enojo o irritabilidad. Por eso es que nos frustramos tanto con las dietas como con los cambios de hábito, de pensamiento y emoción. ¿Por qué? Porque sentimos que nunca detonamos nuestro sentimiento de recompensa, nuestro sentido de recompensa, que también está en el cerebro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijar metas pequeñas. Es decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me está molestando? ¿Qué es lo que a mí me está detonando el enojo, la irritabilidad, la tristeza? Y entender que quien tiene que trabajar en cualquiera de esos detonantes soy yo. Nosotros no cambiamos los estresores. Claro. Cuando me refiero a estresores, son cualquier circunstancia que todos pasamos en la vida. Llámese una enfermedad, llámese una situación económica complicada. ¿Cómo cambiamos la situación del COVID ahorita?
¿En qué momento vamos a salir del COVID? No lo sabemos. No podemos cambiar, no tenemos control. Y mucho del estrés tiene una relación directa con el factor control. Me estreso cuando yo no tengo control y cuando sobre todo mi temperamento es dado a tener o a necesitar el control. Entonces necesitamos conocernos primero, identificar, bueno, y cuando me refiero a conocernos, nosotros hacemos un test del temperamento, en donde distinguimos a los 4 temperamentos, que son los mismos que en psicología se han identificado como colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, pero lo hacemos con animalitos, porque es mucho más fácil para el paciente y para nosotros mismos entender que, por ejemplo, yo te diga, mira, yo creo que tú debes de ser un león golden retriever. ¿Qué referencias se te vienen al decirte eres de un temperamento león? ¿Qué palabras? ¿Cómo León. son los leones? Ajá. Fuertes. Fuertes. Sí, ¿Qué más? Sí, sí, agresivos. Agresivos Claro. por naturaleza. ¿Qué más? Claro. Son líderes. Son Sí. líderes por naturaleza porque son los reyes de la selva. Entonces empezamos a distinguir que el paciente es mucho más fácil y las personas en general, porque esto lo hemos hecho nosotros familiarmente, para empezar a entender que mucho del choque que yo pueda tener, por ejemplo, con mi hermana, no es porque ella quiera detonarme a mí el estrés o no es porque por intención. A veces pensamos, es que él por molestar es que hace esto, o sea, se comporta de esta manera o me está reclamando o me está recriminando esto y no nos damos cuenta que solo son choques que vienen dados del temperamento y de las características que están chocando. Porque si yo, por ejemplo, soy una castora que llega puntual siempre, que le gusta la disciplina, que le gusta todo el orden intacto y ella es una nutria que es mucho más flexible, a ella le dicen a las 4 y llega a 4:10, entonces empiezan a haber estas fricciones. Y cuando yo alimento estos pensamientos tóxicos, que es donde tenemos que realmente trabajar, así como debemos de hacer un inventario de nuestra alimentación y decir cuántas veces a la semana estoy comiendo algo que no es nutritivo, también debo de hacer este inventario de cuántas veces al día yo estoy pensando algo que me intoxica. Muy bien. Doña Vilma, ¿qué le costó a usted más cambiar o tratar de cambiar? ¿La parte de alimentos netamente o la parte mental, la parte de emociones? ¿Cuál fue un poco más difícil o más fácil para usted? La verdad, las dos las sentí complicadas porque, uno pues toma unos hábitos, ¿verdad? Imagínense, nosotros estamos acostumbrados al pan. Bueno, mi familia consumimos pan a diario y eso me costó muchísimo poderlo dominar, ¿verdad? Dejar de comer pan, o imagínense dejar de comer tortillas, y nosotros la tortilla es indispensable, ¿verdad? Sin embargo, pude hacerlo. En cuanto a la situación emocional, bueno, en algunas, sinceramente, en algunas cosas sí podría ser un poco fácil, ¿verdad? Como, por ejemplo, ver qué momentos son los que he tenido felices durante el día, el agradecer por cada cosa durante el día. Pero en cuanto llegaba ya al tema de la humildad y de la mansedumbre, eso fue un tanto más difícil, porque para comenzar, imagínense, no me había dado cuenta que yo era muy enojada, no me había dado cuenta, y entonces ahí aprendí a conocerme realmente lo que yo soy, o sea, mi temperamento lo desconocía. Pero sí, si uno sigue los ejercicios y lo practica, pues sí se logra. Y sobre todo el convencimiento, me imagino, pues, doña Vilma, de ver los resultados y saber que al final va a haber una recompensa. Cuando uno cambia las actitudes o la alimentación y empieza a ver esos resultados, pues la cosa va cambiando y lo motiva más a uno.
pues claro, hay una motivación y dice uno, wow, me siento mejor, Sí. y pues eso le motiva, como usted dice, a continuar con el plan alimenticio, porque yo he cambiado algunas cosas, bueno, muchas por decirlo así, y son las que me han ayudado bastante. En cuanto a la situación emocional también, es algo que uno tiene que hacerlo a diario y pues con suma frecuencia para poderlo lograr. Y sí se logran resultados. A mí me ha funcionado muy bien y pues yo creo que esta es una oportunidad para, pues para todos, pues de poner atención en cuanto los hábitos que nosotros tenemos, ya sean alimenticios o emocionales. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a continuar hablando con el tema. Si usted tiene preguntas, ya sabe, nuestras redes sociales están a su disposición para que pueda escribir sus consultas. Muy bien. Ya hemos escuchado hemos estado hablando de la parte del estrés, de cómo hacer esta combinación. La pregunta quizás clave es cómo lo logramos. ¿Ah? ¿Cómo ponemos en práctica, cómo en el día a día podemos alcanzar esto? Es decir, ya no tener una meta fijada de decir voy a comer sano y todo porque quiero bajar y quiero que me quede tal, sino realmente un convencimiento de decir ¿por qué sano? Porque me hace bien y porque voy a vivir mejor de esta forma. Ya no tanto por algo así en específico tan mundano como lo hacemos todos quizás a diario, sino una meta de verdad. Yo creo que aquí tendríamos que aprender, como bien dijo Vanessa, y aquí voy a utilizar la terminología, es aprender a hackear nuestro cerebro, ¿sí? Porque es ahí donde nosotros vamos a poder de verdad empezar a realizar los cambios necesarios. Y bien decía Vanessa, vamos a empezar a ponernos metas pequeñas, ¿sí? Principalmente, o sea, no es, el cerebro no va a tomar a bien o nos va a jugar chueco si empezamos a decir, ahorita estoy en dieta y es lo normal, ahorita empiezo dieta, pero fíjese que nomás empecé la dieta, me ofrecen pan dulce, me ofrecen que el pastel, que hay cumpleaños, y realmente es aprender a identificar, a conocernos que estas situaciones siempre han estado, siempre van a estar, y es la decisión de cada uno tomar, como habíamos dicho, decir, hoy decido no comer porque quiero aprenderme a cuidar. Hoy decido no hacer esto porque quiero aprenderme a cuidar. Entonces es primero conocernos. Habíamos hablado un poco de los temperamentos y aquí también depende del temperamento que seamos, también se nos va a hacer más fácil o más difícil seguir un cambio de hábito, ¿ya? Hay temperamentos que son más disciplinados y para eso está el otro temperamento que le cuesta más, por ejemplo la nutria, que es muy feliz, que es más desordenada por naturaleza. Un castor, como dices, bien detallista, le va a costar menos, pero la nutria puede aprender del castor, o sea, una persona puede aprender del otro y seguir las disciplinas. ¿Le va a costar más? Sí, pero para eso tenemos al castorcito que nos puede ayudar, ¿sí? Y es ahí donde empezamos a interactuar y aprender a comunicarnos como familia, porque siempre que decimos que va a haber un cambio, no solamente es hacer un cambio, primero obviamente es personal, pero esto va a repercutir alrededor de todos nosotros, va a empezar a repercutir primero en la familia principal, los papás, los hijos, en decidir realizarlo. La segunda forma y que nosotros vamos viendo, creo que vivir una vida tranquila, pero tranquila, nosotros hacemos un ejercicio que es aprender a través de los animalitos, nuestro sistema racional, decimos, es aprender de ciertos animalitos y lo llevamos así en la práctica, como una vida tranquila. Lo identificamos a través de un ejercicio que es el ejercicio de la tortuga. Y ese uno dice, bueno, ¿y por qué la tortuga, verdad? Que quiere que empiece a ser lento y todo, a comer solo lechuguita y hierbitas. No se trata de eso, sino que a entender que la tortuga tiene como un caparazón y ese caparazón todos lo tenemos, pero el problema es que nosotros utilizamos este caparazón de forma inapropiada, porque nos metemos, como la tortuga, ante una amenaza y elegimos lo más fácil. Si estamos con mucha actividad laboral, ¿qué vamos a elegir?
cualquier cosa que vendan en la esquina. O cualquier cosa que sea práctica de agarrar y jalar, ¿sí? O también si veo una situación negativa o una percepción que como es una percepción, o sea, yo veo a alguien o tú me estás diciendo una seña o algo y yo empiezo a percibir como, capaz le está desagradando todo lo que estoy diciendo. Puede ser mi percepción hacia ti, cuando tu querer decir es otro, exacto. Entonces, aprender que en ese caparazón nosotros podemos agradecer, que es la primera situación. Empezamos ahí a hackear nuestro cerebro, a concentrarlo, a enfocarlo en determinadas cosas. Si aprendemos, si escribimos lo que estamos haciendo, yo a muchos pacientes les enseño incluso a cómo elaborar su propio menú, porque sé que al escribirlo va a crear un caminito, una red de neuronas o de redes neuronales que va a hacer que el hábito se arraigue. Entonces va a crear una costumbre, va a generar ya un hábito en sí y que va a ser más difícil de romper. Igual es con el pensamiento, igual es con las emociones, cómo yo voy a aprender a percibir mi entorno para que esto no me estrese y no me haga a mí padecer de insomnio, padecer de ansiedad, padecer de problemas gastrointestinales y al secretar todas las sustancias que me pueden llevar a una enfermedad y que por ende van a afectar la forma en que yo elijo comer. Vanessa, hay un estudio que ustedes realizaron con un grupo de mujeres, ya me va a explicar por qué mujeres, durante el periodo de pandemia. Primero, ¿por qué hace ese estudio y en qué se enfocaron? ¿Qué querían averiguar? Bueno, básicamente lo que ocurrió es que nos enfocamos en mujeres porque en el 2011 y en el 2017 corrimos un estudio también en mujeres. Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué son ellas las privilegiadas y dejamos por fuera a los hombres? La respuesta es sencilla. A lo largo de la historia de la clínica y de la consulta que mi papá como médico neurocirujano estuvo recibiendo, en el tiempo él se dio cuenta que el patrón era que las mujeres eran las que más iban a consultar y esto se debe a que las mujeres llevan 3 veces más estrés que los hombres. Y esto es por la multiplicidad de roles que tienen, tienen que rendir en el trabajo, tienen que ser buenas mamás, buenas esposas, buenas hijas, se encargan de las enfermedades de los padres, entonces hay una gran carga. Por eso es que ellas son las que atienden consulta o cuando ven algún síntoma de alerta, como el insomnio o la ansiedad, rápido acuden. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que los hombres no se estresan? No, los hombres sí se estresan y el problema con los hombres es que llegan a un nivel de estrés agudo, crónico y tóxico, pero consultan hasta cuando ya tienen la patología y el problema bien arraigado. Entonces, decidimos hacerlo y replicarlo en el tiempo de la pandemia precisamente porque sabemos que las mujeres somos como el corazón de las familias y que si una mujer está estresada va a contagiar porque el estrés es súper contagioso, es más contagioso que una gripe. Entonces, al correr este estudio nosotros lo hicimos en 2 periodos, el periodo de agosto, que era cuando salíamos del confinamiento, y también en el periodo de septiembre, como para ver los contrastes. Y una de las cosas que nosotros identificamos es lo que ya se veía a nivel global. Primero que a la cabeza lo que se identificaba eran trastornos de ansiedad que persisten aún después de haber salido del confinamiento. Es más, a nivel internacional se dice que la pandemia que viene y que ya estamos viviendo es la pandemia de salud mental. ¿Por qué? Por los efectos de trastornos de ansiedad, de insomnio, de dolores musculares que son parte de las patologías que empezaron a saltar en los resultados. Vamos a chequear la gráfica, si producción nos ayuda para proyectarla, para ver, ahí está el estudio del cual estamos hablando. ¿Qué resultados dejó? Este es el resultado de agosto. Okay. Estamos viendo justo el momento en el que nosotros salíamos de la cuarentena estricta y qué eran las patologías que con mayor prevalecencia se apuntaban que los pacientes sentían. En este caso estamos hablando de mujeres entre 17 y 60 años y si se pueden dar cuenta, lo primordial es el insomnio.
Y lo curioso de esto es que aún el insomnio sigue siendo un factor. O sea, aún cuando ya no estamos en una cuarentena estricta, la recurrencia de pacientes que nos dicen sigo con los problemas de insomnio permanece. También en la parte de la ansiedad, que ya estamos hablando de una situación emocional, que es el caso de doña Vilma. Doña Vilma, veíamos que ella también tenía un nivel de ansiedad, pero que era producto de todo este cambio al que todos fuimos sometidos. La parte de los dolores musculares, la parte de irritabilidad que también salta a nivel de emoción. Muchas veces cuando nosotros nos vemos expuestos al estrés, vamos a conectar de manera diferente dependiendo de nuestro temperamento. Algunos vamos a estar más irritables, más enojados, más iracundos, y otros vamos a estar más tristes, depresivos, sin motivación, como que perdemos el sentido de la vida, y hay que identificar esto. Y al final tenemos el tema de... El quinto lugar fue la sensación de querer comer más, ¿ya? O sea, de impulsividad por la comida. ¿Sí? Entonces ahí vemos también de que después, cuando estuvimos encerrados, la frecuencia de las personas que consultaban, porque es que en cuarentena aumenté de peso. Ya ahorita en la frase médica es todos en la cuarentena, la mayoría aumentamos de peso, decimos. ¿Por qué? Por toda esta situación emocional que estábamos rodeados y sometidos. Ahora, una persona puede encontrar este tipo de soluciones en casa, sola, o es necesario buscar ayuda profesional para este tipo de problemas? Yo creo que ahí va a depender de cada quien, que identifique cada quien en dónde está parado, en dónde está a nivel emocional, a dónde está a nivel físico, porque a nivel físico puede ser que presente trastornos de alimentación, trastornos ansiosos, trastornos de sueño, o que también identifique cómo está su salud mental. Y cuando me refiero a salud mental es hacia dónde, cuáles son los pensamientos recurrentes que tengo. Pero sí hay alternativas prácticas en casa que todos podemos empezar a implementar. Y esto lo mencionaba doña Vilma, es parte de lo que nosotros hemos promovido y más con mayor auge a raíz de esta pandemia, con el mensaje de si yo cambio, el mundo cambia. Y es empezar a hacer estos ejercicios que no es que nos inventamos la rueda, es ejercicios sencillos como lo que decía Belinda, la tortuga, el caparazón de la tortuga. Nuestro cerebro por naturaleza se va a arraigar hacia las percepciones negativas, hacia lo malo que me pasó en el día. Pero si yo al final del día llego y me hago el firme propósito, y esto se los digo por experiencia, si me fue re mal en este día y todo lo que podía haberme salido mal, salió mal, pero yo llego al final y escribo 5 cosas por las que agradezco, algo cambia acá. Y generalmente lo que va a ocurrir es que damos gracias por las grandes categorías. Es más, el televidente que me está escuchando puede decir, yo doy gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por mi familia, por mis amigos. Grandes categorías. Pero cuando empezamos a repetir esto de manera sistemática, se van a dar cuenta que vamos a ir hacia el detalle y vamos a empezar a ser específicos con cosas chiquitas que nos hicieron felices en el día, que ese es el otro ejercicio, el ejercicio del delfín. ¿Qué me hizo feliz ahora? Y cuando junto esos dos y empiezo a decir, bueno, hoy me hizo feliz que mi mamá me preparó la comida que más me gusta. Hoy me hizo feliz que la persona del comercio al que fui me abrió y me sonrió y me trató bien. Entonces nos empezamos a ir a lo específico de lo bueno que nos pasa en el día. Y empezamos a mandar esa orden al cerebro de decir, en lugar de estarte enfocando en lo que te falta, en lo que no tienes, en el conflicto, empiezo a reprogramarlo. Y cuando me refiero a reprogramarlo, es a empezar a enfocarse en todo lo bueno que sí tenemos. Y de esa manera empezamos a generar un cambio no solamente de mente, sino también de sentimiento y por ende de actitud. Por eso decíamos que es un tema integral, no se puede abordar desde una sola perspectiva. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros y vamos con doña Vilma Orellana. ¿Qué le puede decir usted, doña Vilma, a esas personas que nos están viendo en televisión, tanto aquí en El Salvador como en los Estados Unidos, y que están viviendo una situación como la que usted vivía, de estrés, problemas de salud o de repente malos hábitos alimenticios y que están en ese círculo vicioso y no logran salir de él?
Sí, pues decirle que es de suma importancia buscar la ayuda profesional porque muchas veces nosotros no encontramos cuál es la situación, ¿verdad? O dónde está el problema. Porque como le repetía, en mi caso yo estuve con un médico que para la gastritis, que para el reflujo, que para esto, que para lo otro, para todo, para un médico para cada cosa. Entonces, pues uno no encuentra el punto, ¿verdad? Pero si nosotros buscamos ayuda profesional, muchas veces pueden pensar las personas que es porque estamos enfermos de la mente y que pues por eso no necesitamos ayuda profesional, pero no es así, porque cuando nosotros buscamos una ayuda profesional, nos es más fácil el proceso para poder salir de esta situación. Porque en mi caso he estado, pues diría yo, mucho tiempo, ¿verdad? Y como dijo la licenciada Vanessa, muchas veces buscamos la ayuda hasta cuando ya no es pasado el tiempo y nos cuesta más o es mucho más tiempo para poder salir de la situación. Sin embargo, al hacer el proceso que se nos indica por medio de una ayuda profesional, pues nosotros se nos es mucho más fácil. Entonces invito a las personas que puedan sentir este tipo de síntomas o por leves que sean, pues que busquemos ayuda profesional para que no se nos haga pues como más grave y sea más fácil salir. Muy bien. Belinda, se nos está acabando el tiempo, pero es importante también hablar algunos de estos aspectos de cómo superar esto y cómo sobrellevarlo ya con la ayuda, pero la actitud que debe de tenerse hacia los cambios. Yo creo que primero tenemos que comprometernos con uno mismo, como dije, y tener la actitud de mente abierta y positiva en decir quiero realizar un cambio, quiero hacerlo, ¿verdad? Y van a ir experimentando que cualquier cambio de hábito que uno o que cada quien nos propongamos hacer, se nos va a hacer mucho más fácil si vamos haciéndolo paso a paso. Y eso es porque entramos con ciertos neurotransmisores o ciertas sustancias en nuestro cerebro que se empiezan a secretar de una mejor manera. Ahí está la serotonina, ahí está la dopamina, ahí están otros factores, las endorfinas que van generando ese efecto placer, ¿ya? Y se nos va a ir haciendo mucho más fácil poco a poco irnos cambiando y cambiando hábitos que posiblemente sean de alimentación, posiblemente sean de cambiar actitud, de ver las situaciones o de actuar ante esa situación. Y aquí hay una imagen donde nosotros mostrábamos el efecto que tiene o la sensación plena, total, de querer cambiar. Ahí está la imagen en la pantalla. Imagen. Sí, esta ha sido la imagen nombrada como la imagen del año, la hizo una neuróloga, Rebeca Saxe, y es la imagen del año porque es una resonancia magnética de una madre con un hijo y es el momento en el que le está dando este beso al bebé. Y esto es importante porque si ustedes ven, hay unas partes ahí iluminadas, esto es los centros que se están activando, que son todos estos neurotransmisores y hormonas que se están segregando. Hay una tormenta de una hormona que se llama la hormona del amor, que es la oxitocina. Y muchas veces cuando nosotros estamos estresados, cuando estamos depresivos, cuando estamos tristes, no nos damos cuenta que dentro de nosotros tenemos la capacidad de cambiar eso activando esta neuroquímica que por naturaleza tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces cuando estamos estresados, tristes, irritables, a veces lo que necesitamos es un abrazo. Y si nos tomaran una resonancia magnética en ese momento del abrazo, les aseguro que estos centros, esta tormenta de neuroquímicos se verían reflejados. Y esto es la idea central con la que quisiéramos cerrar. Existe el coeficiente del amor. Así como existe el coeficiente intelectual, el coeficiente emocional, también ahora se está hablando de este coeficiente del amor por una razón, y es que el amor sana. Y si queremos sanar de la irritabilidad, del enojo, de la insatisfacción, de la amargura, de la depresión, lo que tenemos que empezar a activar es el amor
con los que están más cercanos de nosotros, que es nuestra familia. Muy bien, quiero agradecer que nos hayan acompañado esta noche. Se nos ha acabado el tiempo, pero hemos aprendido mucho, así que gracias por acompañarnos. Gracias también a doña Vilma por hacer espacio y atender la entrevista, y gracias a ustedes también por su sintonía. Por favor, descansen, disfruten su noche y regresamos el día de mañana.